Eh, Siguiendo el curso de la evolución de las ciencias en la Edad Media, básicamente eh, lo que se venía produciendo en la antigüedad básicamente empieza a ser desplazado por una nueva fuente de conocimiento que era la fe. Eh, Quienes determinaban lo que podía ser conocido, las verdades acerca de la realidad eran básicamente aquellos que formaban parte de la autoridad eclesiástica, como la iglesia, y en este periodo básicamente predomina una concepción del mundo teocéntrica, es decir, que todo giraba en torno a Dios, el conocimiento provenía de Dios. En esta etapa aparecen grandes pensadores como San Agustín, Santo Tomás. En la Edad Moderna, básicamente, nuevamente se empieza a retomar aquellas posturas que habían sido realizadas en la Edad Antigua, y en la Edad Moderna aparecen tres concepciones acerca de la comprensión del mundo. Por un lado tenemos a la postura empirista, eh, derivado de la tradición inglesa, lo que se conoce a través de los sentidos. Básicamente era lo que proponían los empiristas. Ellos utilizan una método inductivista que propone pasar de lo particular a lo general, es decir, si yo genero conocimientos, estudio un fenómeno, ese fenómeno lo que va a buscar es poder explicar otros fenómenos similares. Tenemos a pensadores como Bacon en Inglaterra, Hume, básicamente decía de que todas las percepciones que se archivan en la mente son impresiones acerca de las ideas, ¿sí? El empirismo alude mucho a lo que Platón había planteado en la antigüedad con el mundo de las ideas. Tenemos también otra postura filosófica que también se empieza a disputar en esta época, vendría a ser lo opuesto al empirismo, es decir, el racionalismo, que plantea de que la razón vendría a ser la fuente, el origen del conocimiento. El método para poder conocer es la duda, y uno de los principales representantes del racionalismo fue Descartes en Francia, donde él decía en uno de sus escritos la famosa frase pienso, luego existo. Y por otro lado aparece también una postura proveniente de la tradición italiana, conocido como historicismo. Básicamente esta postura plantea de que la realidad tiende a ser cambiante, tiende a mutar básicamente el fenómeno que el hombre empieza a investigar. En la edad contemporánea aparecen nuevas concepciones acerca de poder entender la realidad. Por un lado tenemos el positivismo, donde sus principales representantes son Comte o Durkheim. Básicamente el positivismo se oponía a cualquier tipo de idealismo. Un verdadero objeto de estudio debía ser aquel objeto que pueda ser medible, perceptible, que lo pueda cuantificar. Planteaba de que todas las disciplinas científicas debían seguir el modelo de las ciencias positivistas como la física o la biología. De esta postura positivista en psicología, por ejemplo, podemos mencionar a la teoría de la Gestalt en su primera época. Fíjense de que en la metodología que utilizaban era una metodología elementalista, donde los fenómenos mentales eran descompuestos en procesos mucho más simples
para después poder relacionarlos y estudiarlos. Por otro lado, otra forma de poder conocer el mundo es el marxismo o la dialéctica, ¿sí? Propuesta por la tradición alemana. Tenemos a Marx, a Hegel, a Engels. Básicamente Marx decía de que toda la historia de la sociedad humana es una historia de lucha de clases sociales, y esta idea es también llevada a la ciencia, ¿sí? Es lo que se conoce como la dialéctica. La dialéctica plantea de que el conocimiento avanza a partir de oposiciones, de contradicciones. Plantea la famosa fórmula tesis, que es una idea, la antítesis, que es lo opuesto a la idea, y la síntesis vendría a ser como la superación de las dos posturas anteriores, de la tesis y la antítesis, vendría a ser como la solución, ¿sí? Y otra de las ideas que también surge en esta época es el psicoanálisis, que verdaderamente marcó un antes y un después en el campo de la psicología. Tenemos a Freud. Él decía de que la conducta está gobernada por motivaciones inconscientes. Esto genera un gran impacto en el estudio de la mente humana, ya que el hombre ya no es dueño ni de su propia conducta, ¿sí? En relación a los tipos de conocimiento, ¿sí? Cuando hablamos de tipos de conocimiento, que esto lo vamos a profundizar más adelante, tenemos que decir de que existen diferentes tipos de conocimiento, no solamente existe el conocimiento científico. Por un lado tenemos el conocimiento vulgar. El conocimiento vulgar se caracteriza por ser un conocimiento pragmático, empírico, se transmite por ensayo y error, ¿sí? Por otro lado tenemos el conocimiento mítico religioso. Básicamente este tipo de conocimiento se caracteriza por ser dogmático, es un conocimiento que está basado en la fe, es decir que para poder creer en algo no necesito de la razón, no necesito de pruebas, sino me voy a basar en la fe. Y por otro lado tenemos a la ciencia, ¿sí? La ciencia, que es una manera o es una forma de conocer la realidad, tiene una serie de características, ¿sí? Nosotros acá en la universidad apuntamos a generar no conocimiento vulgar ni mítico religioso, sino a generar conocimiento científico, ¿sí? A producir y a generar conocimiento científico. Y la metodología es una disciplina que se encarga de poder entender cómo funciona la ciencia y poder generar conocimiento. La ciencia se caracteriza por ser crítica, es decir, que cuestiona todo, se caracteriza por ser analítica, metódica, es decir, que sigue una serie de pasos para poder generar conocimiento, sistemático, básicamente está muy relacionado con lo metódico porque se sigue una serie de secuencias, hay una determinada manera de generar conocimiento, se caracteriza por ser controlable, es decir, de que la ciencia aquel objeto de estudio que va a pretender estudiar, lo que va a hacer es poder controlar el fenómeno. Se caracteriza por ser unificada, es decir, poder organizarse en una serie de conocimientos teóricos. Es comunicable, es decir, que a diferencia del conocimiento mítico religioso, donde o del conocimiento vulgar, donde muchas ideas por ahí no tienden a circular, bueno, la ciencia lo que busca es justamente la comunicación. Una vez que yo genero conocimiento, lo que voy a hacer es divulgar estos conocimientos, ya sea a partir de reuniones sociales, de simposios, de congresos, ¿sí? También se caracteriza la ciencia por ser precisa y provisoria, ¿sí? ¿Qué ejemplos de conocimiento vulgar, de conocimiento mítico religioso y de conocimiento científico se les ocurre? En relación a la psicología, fíjense de que
un mismo fenómeno puede ser explicado de diferentes maneras, ¿sí? Supongamos que me encuentro con una persona que ve, observa cosas extrañas, fenómenos que van más allá de el campo perceptivo, o escucha cosas que los demás no pueden escuchar, ¿sí? Entonces podemos decir de que acá nos encontramos frente a una situación. El conocimiento vulgar lo puede explicar, por ejemplo, a partir de una situación que la persona ha vivenciado, por ejemplo, que una persona se ha asustado con algo, ¿no? Y por eso ve y escucha cosas extrañas, ¿sí? El conocimiento mítico religioso al mismo fenómeno lo va a explicar atribuyendo, por ejemplo, de que se trata de que una persona está siendo poseída, ¿sí? Y el conocimiento científico, básicamente, en base a lo que se observa de la persona, podrá explicar que la persona está atravesando por un periodo de psicosis, donde, por ejemplo, hay una alteración de la realidad, hay fenómenos sensoperceptivos, ve cosas y escucha cosas, hay alucinaciones, delirios, etcétera, y todo eso puede conjugar en que se trata, por ejemplo, de una esquizofrenia, ¿no? Fíjense cómo un mismo fenómeno puede ser explicado desde diferentes maneras, ¿sí? En este caso, nosotros nos vamos a focalizar en la explicación desde el conocimiento científico.